Y arrancamos con anatomía de cerebro. Acuérdate que siempre las estructuras del sistema nervioso las definimos, las ubicamos, vemos la configuración externa, como es por fuera, después cortamos, vemos la configuración interna, sustancia gris, sustancia blanca, y si hubiese ventrículos. Siempre estudiamos de la misma manera. Recordemos que en el sistema nervioso central no hay órganos, son diferentes porciones, diferentes estructuras con funciones compartidas. Vamos a definir entonces al cerebro como la porción del sistema nervioso central craneal ubicado por debajo de la calota, por arriba del piso anterior de base de cráneo, por arriba del mesencéfalo y por arriba del cerebelo, separado por la tienda del cerebelo. Eso es el cerebro, ¿sí? Estructuralmente está formado por dos masas, que son los hemisferios cerebrales. ¿Bien? Estas dos masas voluminosas, que ocupan la mayor parte de la fosa cerebral, son exactamente iguales. Tienen las mismas áreas, las mismas funciones, pero controlan la mitad opuesta del cuerpo. ¿Por qué? No se sabe. Pero tienen función cruzada. Estos dos hemisferios van a estar separados por una fisura llamada interhemisférica en dos, derecho e izquierdo. Como son iguales, describiendo uno, describo los dos. ¿Sí? Entonces, tengo dos hemisferios, derecho e izquierdo. Cada hemisferio es triangular. Tiene tres caras, llamadas cara externa o parietal, cara inferior o basal, interna o interhemisférica, que mira al otro lado. Y dos polos, polo anterior frontal, posterior occipital. Y como tengo tres caras, tengo tres bordes, obviamente. Como los hemisferios crecen en mayor volumen, en mayor superficie que lo que me deja la calota, estos hemisferios tienen que plegarse para en esos plegamientos meter mayor cantidad de neuronas en un espacio reducido. Cada hemisferio va a tener un plegamiento profundo que se llama cisura. Una cisura es un plegamiento bien profundo en la superficie externa. Esas cisuras se llaman o como las cosas que separan o como la forma que tienen. Entonces tengo cisura interhemisférica, separa los dos hemisferios. Cisura vertical, tiene forma vertical, y la descubrió un tipo llamado Rolando, vertical de Rolando. Cisura horizontal o cisura de Silvio. Cisura parieto-occipital, separa lóbulos parietal y occipital. Cisura calcarina, por nuestro amigo Joseph Calcar, por ejemplo, calcarina. Calloso marginal, está en los márgenes del cuerpo calloso. Estas cisuras separan segmentos de cerebro llamados lóbulos. Y los lóbulos también tienen diferentes nombres según o qué hueso esté en contacto o qué forma tengo. Entonces tengo lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. Están medianamente en contacto con estos huesos del cráneo. Lóbulo de la ínsula, porque está en cara externa, pero está aislada del resto, está bien profundo. Lóbulo límbico, limbo es borde, es el límite entre el telencéfalo y el diencéfalo. Lóbulo de la cuña, o cuneiforme, de forma triangular. Precuña, adelante la cuña. Uno que tiene 4 lados, lóbulo cuadrilátero, y uno que es más un lóbulo funcional que anatómico, se llama paracentral, porque es paralelo a la línea media. Este es el único lóbulo que en realidad es funcional más que anatómico, ya lo vamos a ver. Entonces, cada hemisferio tiene 10 lóbulos. Cada lóbulo tiene plegamientos de menor profundidad llamados surcos. Cada uno tiene sus surcos, ya lo vamos a ver dentro de un ratito. Y entre dos surcos tengo elevaciones que son las circunvoluciones. ¿Qué hay en circunvoluciones? Sustancia gris. Áreas de decisión. Ahí voy a encontrar las áreas funcionales conocidas. ¿Bien? Esto vamos a ver en cara externa, inferior e interna. Cisuras, lóbulos,
surcos, circunvoluciones y áreas funcionales. Cortamos el cerebro entonces. Tengo los dos hemisferios, derecho e izquierdo, que son iguales en espejo, separados por la cisura interhemisférica, bien profunda. Cuando yo corto en forma coronal el cerebro, cada hemisferio tiene tres caras. Cara externa o parietal, en contacto con la calota. Cara interna, que mira al otro hemisferio, o interhemisférica. Cara inferior o cara basal se apoya sobre la base del cráneo. Y en cada cara tengo estos plegamientos profundos, que son las cisuras. Ahí está la cisura de Silvio, cisura interhemisférica. Entre dos cisuras voy a ver un segmento que es el lóbulo, en este caso el lóbulo parietal, otro lóbulo que es el lóbulo temporal. Y cada lóbulo tenía surcos, que son estas incisiones de menor profundidad, y entre dos surcos, elevaciones, que son las circunvoluciones. Y como tengo sustancia gris, tengo áreas funcionales. ¿Bien? Esto es el comienzo del estudio del cerebro, en externa. Vamos a ver qué hay en cada cara. Dentro de las tres caras, cada una tiene cosas muy importantes, estudian en forma distinta. Comenzamos por la cara externa. Bien. Esta cara es la que va a estar dividida por la cisura horizontal, parieto-occipital y vertical en diferentes lóbulos. Entonces, vamos a olvidarnos de todos los nombrecitos que están acá. Olvídate los nombres. Esto es anterior, mira adelante, a frontal. Esto es posterior. Esto es cerebelo, tronco. En la cara externa del cerebro vamos a encontrar solo tres cisuras. Cisura vertical o cisura de Rolando. Es oblicua, pero es vertical. ¿Bien? Otra que se ve en las tres caras del cerebro, cisura horizontal o cisura de Silvio. Y una que se ve muy chiquitita, pero se ve bien en cara interna, que es la cisura parieto-occipital. Chiquitita en cara externa, se ve bien en cara interna. Entre estas tres cisuras vamos a ver segmentos llamados lóbulos. Entonces tengo, de adelante atrás, lóbulo frontal. Atrás tengo el lóbulo parietal. Por debajo, lóbulo temporal. Y aquí atrás tengo el lóbulo occipital. Y recordemos que en ninguna de las tres caras, ninguna cisura me separa lóbulo temporal de occipital. Bien, estos son nombres que le da el ser humano, no tiene por qué el cerebro tener ninguna cisura. Por eso somos lóbulo temporo-occipital, todos juntos. ¿Sí? Entonces, no hay límites entre lóbulo temporal y occipital. Y hay un quinto lóbulo que está bien adentro de la cisura horizontal. Tengo que agarrar, meterme como si fuera en un bolsillo, abrir la cisura horizontal, y ahí aparece el lóbulo de la ínsula. Ínsula quiere decir isla. Está aislado del resto. Está en la cara externa, pero está escondida en la cisura horizontal. Entonces, cara externa, tengo 3 cisuras y 5 lóbulos. ¿Ok? Es una de las caras que más conocemos desde el punto de vista anatómico. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a agarrar cada lóbulo y vamos a enumerar sus surcos, sus circunvoluciones y sus áreas funcionales. ¿Ok? Y empecemos por el que más cosas lindas tiene, el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el lóbulo más desarrollado en la especie humana. En la escala animal, humana, es lo que más evolución tiene. Y el lóbulo frontal tiene 3 surcos. Surco frontal superior, surco frontal inferior, surco frontal vertical o surco pre-rolándico. 3 surcos, 2 horizontales y 1 vertical.
entre surcos quedaban circunvoluciones. Si hay 3 surcos, hay 4 circunvoluciones, que se van a llamar circunvolución frontal superior, arriba, circunvolución frontal media, circunvolución frontal inferior, también llamada circunvolución o área de Broca. La circunvolución frontal inferior, la de abajo, se llama área de Broca. La dejamos un ratito ahí. Y luego tengo la circunvolución frontal vertical o circunvolución pre-rolándica, pues está delante de la cisura de Rolando. ¿Ok? ¿Se entendió? 3 surcos, 4 circunvoluciones. Si tengo 3 espacios, hay 1, 2, 3, 4 dedos. Más o menos así. Bien. Vamos al lóbulo temporal. Acá tengo 2 surcos. Temporal superior, temporal inferior. Si hay 2 surcos, hay 3 circunvoluciones. Y se van a llamar primer circunvolución temporal, segunda, tercera. ¿Las podemos llamar superior, medio, inferior? Sí, están bien, pero los libros las llaman así, primera, segunda y tercera. Fantástico. El lóbulo occipital siempre imita al lóbulo temporal. Tengo 2 surcos, 3 circunvoluciones. Primer circunvolución occipital, segunda, tercera. Y el lóbulo parietal solo tiene 2 surcos. Un surco horizontal y un surco vertical retrorolándico. Hay 2 surcos, 3 circunvoluciones. Acá se llaman circunvolución parietal superior, circunvolución parietal inferior, circunvolución parietal vertical o retrorolándica. ¿Vamos acá? Los surquitos se llaman como están formados y las circunvoluciones se llaman según su orden, superior, medio, inferior o vertical, primera, segunda y tercera. Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora para qué sirve cada una de estas circunvoluciones, o por lo menos las que conocemos. Entonces, comenzamos por lóbulo frontal siempre, porque acá conocemos casi todo. La circunvolución frontal vertical, esta, ¿te acordás qué función tenía? No, ni ahí. ¿No te acordás? Bien. Toda la circunvolución frontal vertical o prerolándica la llamamos área motriz piramidal. Área motriz piramidal. Ahí tenía las neuronas piramidales gigantes de Betz y acá es donde se activa la contracción muscular voluntaria. Acá empieza la vía piramidal. Son las únicas neuronas que pueden activar los músculos estriados esqueléticos de todo el cuerpo. La parte alta de la circunvolución va a ser para los músculos de tronco y extremidades, y la parte baja para los músculos inervados por los pares craneales, para los de cabeza y cuello. Área motriz piramidal. Fantástico. Una segunda área que tiene esta formita, mirá, ocupa una gran parte de la frontal superior, una pequeña parte de la frontal media y casi nada de la inferior. Esta área triangular que está... ¿Sabes por qué me las confundo? ¿Por qué? Porque Eduardo las dividió en 47 áreas. Cuando ¿Por las qué? dio 48, algo así. Porque habla de la división de Brodmann. Ah, eso. Yo después te la voy a pasar las áreas de Brodmann.
Digamos, Bueno, dale. hay dos formas para entender el cerebro. Esta es la forma clínica, pero los neurocirujanos, Claro. que no le importa un solete la clínica, hay un tipo llamado Brodmann, que lo que hizo fue muy simple. Él tenía que operar el cerebro, y cómo decía en qué parte del cerebro iba a operar. Entonces agarró el cerebro y lo dividió como si fuera un mapa. Bien, le puso rayas verticales y horizontales. ¿Viste la batalla naval? A1, hundido, B2, agua. Bueno, hizo toda la corteza, la dividió en números. Área 312, área 46, 47. Entonces le importaba un carajo qué función tenía. Pero el tumor estaba ahí, vamos a operar qué área. Área 41. Todos sabemos cuál es la área 41. Claro, él lo dio así, por eso se me... Bueno, yo entonces te voy a pasar después el cuadrito para que Va, pasemos el año pasado la dio así, por eso te digo. al área de Brodmann. La usan mucho los neurocirujanos y los que hacen diagnóstico por imágenes. ¿Está? Claro, sí. Entonces, vamos a ver las dos divisiones. Está bien que me lo cuentes, entonces te voy a dar las dos divisiones de Brodmann. La de Brodmann Bueno, es un dolor de escroto, porque aprenderse los números de memoria. Esta es más fácil. Pero te voy a dar entonces las dos divisiones y está bien. Está bien, digamos una división internacional. Bárbaro, buenísimo, me encanta. Bueno, te sigo escuchando entonces. Esta área que te pinté de amarillo está por delante del área motriz principal y la conocemos como área premotora. No solamente pre porque está por delante. El área premotora es la que prepara a la neurona piramidal para los movimientos que yo quiero hacer. Quiero agarrar el lápiz. El área premotora lo que hace es estimular a las piramidales del flexor del pulgar, oponente del pulgar, flexor de los dedos, agarro el lápiz. Prepara para el movimiento. ¿Bien? Una tercera área, ahora ya más evolucionada, está en el área de Broca, acá. En una parte que se llama pie del área de Broca. Estas neuronas están asociadas a las neuronas piramidales de los pares craneales, pero no de todos, sino de los que me permiten hablar. Esta zona se llama área motriz del lenguaje. Muevo laringe, labios, lengua, para poder formar palabras. ¿Sí? Muy importante porque cuando se pierde la persona no puede hablar. Área motriz del lenguaje. Asociada a los pares craneales motores. Bien. Y el resto del lóbulo frontal, todo el resto, la mayor parte, lo más desarrollado del lóbulo frontal, esta, durante mucho tiempo le pusieron varios nombres. Área de la inteligencia, fue uno de los primeros nombres que tuvo. El segundo nombre que tuvo se llamó área óculo-frontal. ¿Por qué óculo-frontal? Porque la información que vos percibís en la corteza visual, yo se la doy al lóbulo frontal y me dice, esto es un broncodilatador. O sea, el lóbulo occipital ve un objeto, ve la forma, ve el color. Y el lóbulo frontal me dice qué es y para qué sirve. Y eso es inteligencia en realidad. Hoy la conocemos como área prefrontal. Y ahí existe todo lo que es las conductas morales, éticas, religiosas, el comportamiento evolucionado. ¿Bien? Eso es el área premotora. Es lo más nuevo en la especie humana. Muy bien. Ya tengo las áreas funcionales de cara externa del lóbulo frontal. Vamos al lóbulo temporal. En el lóbulo temporal conocemos, o sea, funciona todo, pero conocemos una sola área. ¿Qué es esta? En la parte media de la primer circunvolución temporal, ahí en el medio, área 41, 42, si no sé, el hijo de puta dice, bueno, si querés poner número, poner número. Esa área es el área acústica. Ahí llegan todos los sonidos. ¿Bien? Lo que el oído percibe
lo envía a la primera temporal y ahí percibo los sonidos, todos, área acústica. No quiere decir que el resto del lóbulo temporal no sirva para nada, pero lo conocemos todavía. En el lóbulo occipital, en la cara externa, no tenemos ningún área importante. Vamos al parietal. Acá sí sabemos las tres áreas para qué sirven. Vamos a la circunvolución parietal vertical. Esta circunvolución, Brodmann le puso área 312, pero nosotros la llamamos área somatoestésica primaria. ¿Qué quiere decir? Llega toda la información sensitiva primaria, tacto, dolor, temperatura y la propiocepción. Eso es primario. ¿Bien? Es la sensación más importante de todas. Somato, cuerpo. Estésico, sensibilidad. Primaria, tacto, temperatura, dolor, propiocepción. Como, fíjate vos, hay dos cosas importantes acá. La circunvolución parietal vertical y frontal vertical son las únicas áreas verticales de todo el cerebro. Todas las demás son horizontales. Estas son verticales, primero. Segunda cosa importante, tienen las funciones fundamentales de todas. Una para moverme y otra para sentir. La prerolándica, la frontal vertical, me activa todos los músculos. Y esta me trae la sensación más importante. A estas dos circunvoluciones, frontal vertical y parietal vertical, como son tan trascendentales, la suma de las dos es lo que conocemos con el nombre de lóbulo paracentral. No es un lóbulo anatómico separado por cisuras, pero como son verticales, están en el centro del cerebro y tienen las funciones más primordiales, lo tomamos como un lóbulo funcional paracentral. ¿Ok? Bien. Vamos a la circunvolución parietal superior. Esta que está acá arriba es muy parecida a la que vimos recién. Es el área somatoestésica secundaria. A mí me gusta más llamarla, más que secundaria, me gusta llamarla específica. Y ahí voy a sentir el peso, la varestesia, siento, digamos, me meto la mano en el bolsillo y sé que tengo una moneda de un peso, tengo una moneda de peso, o sea, esa es la sensación que se llama estereocepción. La estereocepción es no solo tacto, reconocer cosas a través del tacto. Por ejemplo, un ciego que puede leer braille, toca los puntitos, pero los reconoce en forma de caracteres, sabe que son letras. Área somatoestésica secundaria o específica. Y la última área importante de cara externa, muy interesante, es esta que está acá, mira. La circunvolución parietal inferior, que es bien una curva, está bien sobre la cola de la cisura horizontal de Silvio. Dame un segundito, ¿eh? Esa circunvolución parietal inferior tiene un nombre que no te lo tenés que olvidar. Esta circunvolución se llama circunvolución de Wernicke. ¿Para qué sirve? Es el área acústica del lenguaje. Sonidos hay un montón, pero el sonido de la voz humana es muy particular, va ahí. Entonces, cuando yo escucho con el oído, los sonidos van al área acústica,
pero si son sonidos humanos, van acá. Acústica del lenguaje. Puedo o no entender el idioma, eso es otra cosa, pero sé que es una persona la que me habla. Por más que no entienda el idioma, es lenguaje humano. ¿Quedó claro? Esto es cara externa de cerebro. Sí, sí. Esto es cara externa del cerebro. Son las áreas funcionales más trascendentales de todas. Y otra cosa importante que ya vamos a ir adelantando de a poquito, todo lo que yo te voy a marcar acá, toda la parte central de la cara externa, menos los márgenes, todo esto es responsable la irrigación de la arteria cerebral media. La arteria cerebral media, rama terminal de la carótida externa carótida interna, perdón, que no forma el polígono de Willis. Esta arteria cerebral media, también llamada cerebral magna o arteria silviana, me irriga toda esta zona. O sea que se me tapa la arteria, una cagada bárbara. La parte alta de la cara externa me la irriga la cerebral anterior. Y la parte baja, la cerebral posterior. Eso para irrigación, pero que nos vaya quedando el concepto a poquito. Bien, esto es cara externa de cerebro. ¿Se entendió? Muy bien. Sí, profe. Vamos ahora a bueno, para que veas todo lo que estuvimos charlando recién, todas las áreas, las circunvoluciones, los surcos, ¿bien? Cisuras. Y ahora vamos a la cara inferior. La cara inferior no es trascendente por las áreas funcionales. La cara inferior del cerebro es importante porque desde ahí va a recibir toda la irrigación y va a recibir toda la información. La cara inferior del cerebro es la que se apoya sobre piso anterior de base de cráneo, se apoya sobre el piso medio de base de cráneo y se apoya sobre la tienda del cerebelo. Es esto, mirá. Esto que se apoya acá. Cara inferior de lóbulos frontales, ahí. Lóbulos temporales en el piso medio, lóbulo occipital en la tienda del cerebelo. ¿Sí? Pero hay una parte media, hay un gran agujero acá. Este gran agujero, este gran espacio medio, está representado por este espacio medio, donde voy a encontrar toda la información que entra y sale del cerebro, y aquí se arma el polígono de Willis. Entonces, cara inferior, para entenderla tengo que ver los dos hemisferios cerebrales. ¿Qué voy a ver en la cara inferior? Siempre primero las cisuras, siempre. Acá solo voy a ver dos cisuras. Cisura horizontal, o cisura de Silvio, que está en las tres caras. ¿Bien? Y la segunda cisura es esta, que es la cisura que me separa los dos hemisferios, interhemisférica. Pero mira lo que pasa acá, Karen. Vengo con la interhemisférica y acá se corta. ¿Por qué? Porque está el quiasma óptico. ¡Pum! Me cortó la cisura. Vengo por atrás, cisura interhemisférica. Bien pegados los dos hemisferios. ¿Y qué pasa después? Se abre. Mirá. La interhemisférica se abre para un lado y la interhemisférica se abre para el otro. ¿Qué me quedó en la cara inferior del cerebro? Me quedaron dos zonas, me quedaron dos áreas. En la cara inferior voy a ver una parte central y una parte periférica que es la corteza cerebral. ¿Ok? En la cara inferior hay dos partes. Una central, que está entre la división de la interhemisférica, y luego la corteza. Y la corteza, profe, sería todo el resto. Todo el resto. O sea, todo lo que no está pintado con amarillito. Exactamente. Fantástico. Bien. ¿Qué vamos a ver primero?
La parte central, porque es la más importante de todas. Esta parte central, que primero te va a dar los límites y después te voy a decir cómo se llama, es lo siguiente. La parte central está delimitada, mirá, hacia adelante está delimitada por el quiasma óptico. Adelante. Atrás tengo el cuerpo calloso. Esto se llama rodete del cuerpo calloso. Eso atrás. ¿Qué tengo a los lados? A los lados tengo la corteza cerebral. Ahí, ahí, ahí y acá. Esa corteza corresponde corteza de la circunvolución del hipocampo. Esto es el lóbulo temporal. Entonces, entre el quiasma adelante, el cuerpo calloso atrás y el hipocampo a los lados, me queda una zona. Esa zona media, para nosotros es trascendental, se llama así. Se llama hendidura cerebral de Bichat. Ese espacio que yo te pinté amarillo y ahora lo delimitamos, lo voy a marcar de vuelta porque es muy importante. Adelante, quiasma óptico, atrás el rodete del cuerpo calloso y a los lados la circunvolución del hipocampo. Esto que me queda en el medio se llama hendidura cerebral de Bichat. ¿Por qué es importante? Hay tres cosas ahí. Vamos a ver qué elementos tengo en la hendidura de Bichat. Primero los nombramos y después te los explico. ¿Bien? Por eso está bueno ir despacito para no perderse. En la hendidura voy a tener de adelante a atrás 2 puntos. Vamos a marcarlo bien. El primer elemento es esto. ¿Qué es esto? La hipófisis. Por atrás del quiasma óptico tengo lo que llamamos tallo. Estoy escribiendo con blanco en un fondo blanco. Uno es un idiota y más en un día lunes. Bueno. Tallo de la hipófisis. Primer elemento que tengo. Tallo hipofisario. Segundo elemento. Estos dos huevitos que veo acá, chiquititos. Esos dos huevitos se llaman tubérculos mamilares. Son núcleos grises del hipotálamo. Corresponden al hipotálamo. Fíjate que atrás hay una zona llena de agujeritos. Muy parecido a esta zona llena de agujeritos. Bueno, eso se llama espacio perforado posterior. Es una lámina gris acribillada de vasos sanguíneos, como un colador de vasos sanguíneos en una placa gris. El que te marqué adelante es el perforado anterior. Este es el posterior. Y atrás, todo esto que parece la cabeza de un perro, eso es el mesencéfalo. Y acá entra y sale toda la información al cerebro. Todas las vías que entran al cerebro y salen del cerebro entran y salen por el mesencéfalo. Entonces tengo, el espacio de Bichat es un espacio que se forma por la cisura interhemisférica que se abre para darle paso a toda la información que entra y sale del cerebro. No solo tengo eso, sino que en la hendidura de Bichat voy a armar, mira, acá arteria carótida interna, carótida interna. Aquí el tronco basilar. Arteria cerebral anterior, arteria cerebral anterior. Mauri, ¿cuál era el tronco basilar? Que no me acuerdo. El tronco basilar es el que se forma por las dos vertebrales que vienen del cuello, se unen y forman el tronco basilar. Ah, listo. Acá tengo comunicante anterior, cerebral posterior de un lado, cerebral posterior del otro, comunicante posterior. ¿Qué tengo también en la hendidura de Bichat? El polígono de Willis.
el círculo que me va a dar toda la sangre al cerebro. O sea que esta cara inferior, lo relevante está acá, más que en la corteza, que no es difícil, pero lo relevante es esto, ¿sí? Es un espacio donde encuentro estructuras de información que entra y sale y toda la irrigación. Muy bien. Esto en cara inferior, línea media. Ahora vamos a lo más fácil. Vamos a la cara inferior que corresponde a la corteza. En la cara inferior del cerebro solo hay 3 lóbulos. Cara inferior del lóbulo frontal, cara inferior del lóbulo temporal y cara inferior del lóbulo occipital. Occipital, escribirlo bien. O sea, lóbulo temporo-occipital. Y acá las cosas, los nombres son muy fáciles porque, digo, bueno, ¿dónde está el lóbulo frontal? Y el lóbulo frontal se está apoyando, mira, sobre las fosas nasales y sobre la cavidad orbitaria. Acá todo se llama u olfatorio u orbitario. Entonces tengo 3 surcos. ¿Cómo se van a llamar? Surco olfatorio, surco orbitario interno, surco orbitario externo. Y hay un surco orbitario transverso, un H. Lo más interesante es el surco olfatorio, porque ahí arriba tengo el bulbo y la cintilla olfatoria. ¿Bien? Es como si yo te muestro, bueno, entre mis 2 dedos está un surco, y sobre el surco pongo el bulbo olfatorio. Importante eso. Y las Después me va a tener que explicar para qué sirve cada cosa, tipo el quiasma, el bulbo. Claro, ahí vamos con pares craneales, con vía olfatoria. Sí, sí. Ahora, hoy me conformo con que sepa los nombres de las cosas. Sí, pero yo te digo. Ya vamos a llegar. Te digo porque no me lo sé. Tranqui, porque aparte tenemos que pares craneales después. Y vías de conducción, vía olfatoria. Sí, creo que pares nos vamos a tener que ver todo de nuevo, porque no me las acuerdo bien. Ya lo sé. Y vías de conducción también. El último día. Tranqui, todavía no arrancó la clase, vamos despacito ahora. Después bueno, las circunvoluciones se llaman igual. Esta, circunvolución olfatoria, se apoya sobre la lámina cribosa del etmoide. Esta, circunvolución orbitaria interna. Y esta, orbitaria externa. Vuelvo, o me apoyo sobre la lámina cribosa del etmoide, circunvolución olfatoria, o sobre la órbita, circunvolución orbitaria. Es muy intuitivo y no tiene que ver con la función, tiene que ver con la ubicación. Nos vamos ahora al temporo occipital. Acá tengo 2 surcos, temporo occipital externo, temporo occipital interno. Si hay 2 surcos, hay 1, 2, 3 circunvoluciones. ¿Sí? Surco, circunvolución. Y acá se van a llamar tercer circunvolución temporal, cuarta y quinta. ¿Te acordás cara externa? Que teníamos 3 circunvoluciones, primera, segunda y tercera. La tercera, vamos, no importa. No te voy a mentir. No me mienta. Mira, primera, segunda y tercera, lóbulo temporal, afuera. Ah, sí, ahora sí. Esta tercera es la que se ve acá abajo. Tercera, cuarta y quinta. Claro, sí, es verdad. No me he dado cuenta. Y el occipital igual. Se me mezcla mucho con cabeza los nombres. Bueno, sí. Sí. Es que se llaman así porque están contra esos huesos. Entonces le ponemos el mismo nombre a los huesos. ¿Ok? Y acá pasa algo que es
se va un poquito de lo evidente, que es lo siguiente. La quinta circunvolución temporal, ella solita, la voy a marcar completa, a la quinta circunvolución temporal le vamos a cambiar el nombre y la vamos a llamar circunvolución del hipocampo. La que era quinta temporal, la llamamos del hipocampo. Oye, el hipocampo es un caballito de mar. Bueno, no se ve ni por puta caballito de mar acá. Si yo la corto en forma coronal a la circunvolución, la configuración interna tiene forma de caballito de mar. La circunvolución del hipocampo, si vos observás bien, acá tiene como si fuera una dilatación, como un bultito. Ese bultito de la circunvolución del hipocampo es como si hubiera un ganchito así con la manito. Ese bultito, muy importante, se llama uncus. Uncus quiere decir gancho. Uncus del hipocampo. La circunvolución del hipocampo más la circunvolución olfatoria, que están bien en la línea media, las dos, una del frontal y otra del temporo occipital, van a formar ahora parte de otro lóbulo, que es el lóbulo límbico de Broca. Este lóbulo está relacionado con las emociones, con la memoria a corto plazo, ¿bien? Con las conductas agresivas. Limbo quiere decir borde o límite. ¿Límite de qué? Y límite de la línea media, de la parte central del cerebro, con la parte externa del cerebro. Eso es el limbo, ese es el límite. Limito la parte central de la parte periférica. Entonces, el lóbulo límbico de Broca está formado en la cara inferior por circunvolución olfatoria y el hipocampo, con el gancho del hipocampo. Por acá vamos a encontrar un núcleo llamado núcleo amigdalino. Tranqui, ahora le ponemos nombre. Esto sin la función no sirve para una chota. Yo te voy a dar la función de cada cosa. Pero primero quiero que sepas bien los nombres. ¿Sí? ¿Y dónde está? Muy bien. Esto es cara inferior de cerebro. Una parte central, que es la hendidura de Bichat, funcional y vascular. Y una cortical, lóbulo frontal, temporo occipital, y ahora le agregamos el límbico. Bien, lóbulo emocional. Para que veas, mira, esto existe todo. Acá tenés la hendidura de Bichat. Me encanta eso. Hendidura de Bichat. Quiasma óptico acá adelante. Vamos a poner un poquito más grande. El quiasma acá. Tallo de la hipófisis. Tubérculos mamilares. Los vasos del polígono de Willis. Mesencéfalo. Y acá atrás estaría el calloso. Lóbulo frontal, cisura interhemisférica. Circunvolución olfatoria. Bulbo y cintrilla olfatoria, trae el olfato. Y acá tengo las circunvoluciones orbitarias. Orbitaria interna, orbitaria externa. Lóbulo temporal, mira, tercera, cuarta, vamos a ser más alejado, tercera, cuarta y quinta temporal. Y ahí está el hipocampo con el uncus del hipocampo. Créeme que existe todo. Para el práctico, esto lo vamos a tener re bien. Porque no hay cosas distintas. O es así o no hay chance. Bueno, ¿cómo venimos? Bien, bien. Me Bien, encantó bien. esa imagen del cerebro, te lo juro. Todo lo tenés que dibujar, ¿eh? Quiero dibujo de todo. Sí, tengo, ya arranqué. Bueno, para mí, viste, que me cuesta desde la base ya. Justamente por eso, dibujo y nombre, Dibujé, por dibujo y ejemplo, nombre, dibujo y nombre. sí, ¿Sí? Dibujo y nombre. Bueno, aguanta.
Tengo todo el cuadernillo así, por ejemplo, con dibujos de las neuronas y eso. Bueno, estaría bueno si alguno de estos días llegaba a venir por Rosario, hacer un encuentro presencial para ir dibujando todo. Pensalo, si algún día ya andás por Rosario, ¿Cómo, profe? algún día si andás por Rosario, avísame y podemos hacer una clase presencial, más del sistema nervioso, Sí. para aprender, Cuando vos quieras, profe, para ir yo agarro el auto dibujándolo. y le digo a mi viejo que me lleven. Dale, dale. Lo podemos hacer, no sé si vos todavía das con María Luisina. No, No sé si ella. ¿No no, dan no, más? Ah, pensé que no, seguía. no. Bueno, pero no sé, a lo mejor te convendría y hacemos tipo un cursito. No, yo no tengo problema. Yo lo hago con vos, como parte de las clases. Hacemos algunas presenciales, más que nada nervioso, para enseñarte a dibujarlo y a contarlo. Bueno, decime cuándo, profe. Dale, lo coordinamos a lo mejor para la semana que viene. La semana estoy Bueno, hasta las pelotas. Podemos hacer la semana que viene. dale, así yo le digo a mis papás y ellos me llevan. Listo, fantástico. Dale. Buenísimo. Bueno, Sería genial, me reayudarías. y por eso. Y más que nada en este tema, que es importante. Sí, que es más memoria que todo. Sí, por ahora va a ver que sí. Después no, después te voy a enseñar a razonar. Con el Sí, sí, tiempo. Bueno, vamos a la cara interna. ¿Qué dale. hice acá? Saqué un hemisferio y me queda el otro. En esta cara interna pasa lo mismo que en la cara inferior. Mirá. Hay una parte, que yo te la voy a dibujar acá, una parte central formado por estructuras de sustancia gris y blanca. Estas son todas las cosas que de un hemisferio pasan al otro. Tengo una parte central formada por sustancia gris y blanca. Todo lo demás es corteza. O sea que lo que realmente es cara interna de corteza es todo esto. Y la parte central es sustancia gris y blanca interhemisférica. ¿Ok? Igual que teníamos la billat en el centro y la corteza afuera, en cara interna pasa lo mismo. Y así lo vamos a ir dibujando y lo vamos a ir describiendo. Primero lo que no es corteza, vamos al centro, y después la corteza. ¿Sí? Bien. La primera estructura que tengo, bien en el centro del cerebro, es un núcleo de sustancia gris en el cual llega toda la información sensitiva, sensorial, y se hace consciente. Lo primero que tengo en el centro del cerebro es el tálamo. Bien en el medio. Por debajo del tálamo tengo una estructura gris que regula mis hormonas y muchas otras cosas más, que como está por abajo del tálamo, se llama hipotálamo. El hipotálamo abajo del tálamo. Rodeando al tálamo, bien pegadito al tálamo, mirá, hay una estructura de sustancia blanca, que es del límbico, se lo voy a dibujar acá, bien pegadito al tálamo, lo rodea completito. Es una estructura de sustancia blanca que se llama trígono cerebral. También lo vas a encontrar con el nombre de fornix. Es sustancia blanca del lóbulo límbico que lleva el estímulo olfatorio al tálamo y lo hace consciente. Y ahí sabes que estás oliendo algo. El trígono termina en un núcleo gris, en una bolita gris que ya la vimos en cara inferior. Ese núcleo gris, que es del hipotálamo, es el tubérculo mamilar. Y lo último que veo en esta parte central que no forma la corteza es una gran estructura de sustancia blanca que une todos los lóbulos de un hemisferio con todos los lóbulos del otro hemisferio, menos el límbico,
porque al límbico tengo el trígono. Eso que te pinté ahí es el cuerpo calloso. Estas son estructuras de cara interna del cerebro que son interhemisféricas. Van de un hemisferio al otro. No son corteza. Las vamos a describir con sustancia gris y sustancia blanca. ¿Ok? Bien. Ahora describimos corteza. Ahora vamos a todo lo periférico. ¿Qué describíamos en la corteza? Siempre primero las cisuras. Vamos a borrar el chastre. Vamos a dejarlo limpio. Entonces, tálamo, hipotálamo, trígono cerebral, tubérculo mamilar, cuerpo calloso. Ahora la corteza. Y empezamos con las cisuras que conocemos. Acá hay cisuras que ya las veíamos en la cara externa. Cisura vertical de Rolando, acá se ve muy chiquitita. Cisura horizontal de Silvio, acá se ve bien. Y acá se ve una que en cara externa era chiquitita, pero acá se ve muy bien, que es la cisura parieto-occipital. Pequeñita en cara externa, pero muy bien se ve en cara interna. Hasta acá tengo cisuras que yo repetía de cara externa. Pero aparecen dos cisuras nuevas, que no estaban en cara externa. Una es una cisura que, fíjate, sigue al cuerpo calloso por afuera, pero lo sigue, lo imita, y llega un momento en que se escapa y se va a la mierda. Esa cisura se llama cisura calloso marginal. Está en los márgenes del cuerpo calloso. Lo sigue, lo rodea y se va a la mierda, se escapa. Y la otra que veo es esta, que se une con la parieto occipital y se prolonga hacia adelante. Esta hay que recordarla, es la cisura calcarina. Esta es la cisura parieto occipital. Esta es la cisura vertical de Rolando. Y esta es la cisura horizontal de Silvio. ¿Bien? Bueno, las cisuras me limitan lóbulos. Pero acá los lóbulos no se llaman como los huesos, porque en la cara interna no tengo ningún hueso. Se van a llamar como la forma que tienen. Entonces tengo, de atrás adelante, lóbulo de la cuña, porque tiene forma triangular. Lóbulo de la precuña, porque está delante de la cuña. Lóbulo cuadrilátero, sencillamente porque tiene 4 lados. Digamos, no tenía mucha ganas de poner nombre. Y el que sí quiero que recuerdes es uno que yo te voy a pintar de verde. ¿Por qué de verde? Porque es un reptil. Es un verdadero reptil que tenemos adentro del cerebro. Y hay una parte en la unidad que ustedes le preguntan específicamente sobre este lóbulo, formado por todas estas estructuras que ahora te voy a marcar. Esto que está pintado de verde y se ve muy bien en cara interna es el lóbulo límbico de Broca. Te voy a poner números de los elementos que conforman el lóbulo límbico. Acá te voy a poner 1, 2, 3, 4, 5. Los elementos que forman el lóbulo límbico de Broca en cara interna son 1, circunvolución
olfatoria. 2. Esa circunvolución se llama pericallosa o cíngulo. Cíngulo quiere decir cinturón. Es un cinturón que reviste al calloso. 3. Circunvolución del hipocampo. 4. Uncus del hipocampo. 5. Trígono cerebral. Ahora lo que quiero solamente es que te acuerdes qué cosas forman el límbico y la función que tiene. Función del lóbulo límbico: emociones, memoria a corto plazo, y el manejo del apetito y de la sed. Eso hace el límbico. Otra área funcional importante que debo recordar en cara interna: por arriba y por abajo de la calcarina, área 17-18 de nuestro amigo Brodmann. Esta es la corteza visual primaria. Ahí se ve. Ahí veo objetos. Muy bien. Esto es lo que tenés que acordarte de cara interna. El área que no es cortical, el área cortical, cisuras, nombre de lóbulos, cómo se forma el límbico y la corteza visual. Hasta acá vamos a ir hoy. Yo te voy a mandar esta noche 2 cosas. Te voy a mandar el video y te voy a mandar todas las áreas por número de Brodmann. ¿Sí? Ya te digo, últimamente lo que se utiliza en la medicina clínica es esto. ¿Okay? Pero las áreas de Brodmann es algo clásico, así que algunas hay que aprender. Por lo menos las áreas de Brodmann de las áreas que yo te marqué acá. Claro, es que Edgardo las había dado como área de Brodmann nada más, como que Sí. explicó casi las 40 y pico que son. Tenés que saber ubicar las más importantes. O sea, esta que yo te di acá, ¿cómo son los numeritos de Brodmann? Ok. Ok. Bueno, profe, ¿cuándo me vas a dar próximamente? Para